Capítulo 1. ¿Qué significa ser un hijo de Dios nacido de nuevo? Juan 3, 1 al 21 habla que el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo. Había venido a Jesús de noche para hacerle algunas preguntas. Mientras Jesús hablaba con Nicodemo, él le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo literalmente significa nacer de arriba. Nicodemo tenía una necesidad verdadera. Él necesitaba un cambio de corazón, una transformación espiritual. El nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, es un acto de Dios por el cual la vida eterna es impartida a la persona que cree. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. En Juan 3 y 7, Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer del agua y del espíritu, hablando del bautismo en aguas, y también del espíritu, hablando de la palabra, pero no solo la escritura, sino nacer de la palabra revelada, del verbo hecho carne que era Cristo. En 2 Corintios 5:17 dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado, he aquí son hechas nuevas. En Tito 3:5 nos habla de que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu. Al nacer de nuevo, lo que sucede dice que no es por obras y somos lavados y regenerados. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí nos habla de una esperanza y una promesa que nos da el Señor, que a todo el que nace de nuevo no va a morir eternamente, sino que tiene la esperanza y la promesa de una vida de resurrección. En Primera de Juan 2:29 dice lo siguiente: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Una de las cualidades que permite el Espíritu en nuestra vida es que lo que era imposible antes, ahora por el Espíritu es posible: hacer justicia y andar en rectitud. Ese es el poder que nos da el Espíritu, el poder, el amor y el dominio para decir no al pecado y decir sí a la voluntad de Dios. En 1 de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Algo que es natural para las aves es volar, porque están en su naturaleza. Ellos no vuelan con esfuerzo, eso les sale natural. Los peces nadan naturalmente, no necesitan hacer esfuerzo, ya lo traen dentro de sí. Es por eso que todo el que peca, peca porque su naturaleza así lo dicta. La naturaleza del viejo Adán, nacido de la carne, peca por naturaleza. Pero el que es nacido del postrer Adán, de Jesús, ya no puede pecar, porque la simiente de él está en él. Por naturaleza, el que es nacido del Espíritu no busca el pecado. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Otra cualidad que nos da el nacer de nuevo es que Él nos da el amor, pero no es un amor nacido de nosotros, es un amor que viene de Dios. Es un amor natural que nace a todo que tiene a Cristo en su corazón, un amor que es sufrido, benigno, que no es egoísta, que no guarda rencor, que no busca lo suyo. Ese es el poder que nos da el nacer de nuevo. En Juan 1:2 y 13 dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, el derecho de ser llamados hijos de Dios. He aquí que muchas personas dicen: somos hijos de Dios, pero realmente todos somos creación. Pero hijos, dice según la palabra, que solo los que le reciben y le obedecen y nacen de nuevo tienen el derecho de ser llamados hijos. En el 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre ni voluntad de carne, sino de voluntad de Dios. Cuando tú naciste fue por el deseo de un padre y una madre. Pero aquí dice la palabra que el que nace de nuevo no es por voluntad de un padre, es voluntad
de Dios. La pregunta viene de manera lógica: ¿por qué una persona necesita nacer de nuevo? El apóstol Pablo en Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una de las cosas que debemos entender que el pecado es desobediencia a las leyes de Dios. Por consecuencia, la paga del pecado es muerte. Por eso dice la palabra: Él nos volvió a dar vida al nacer de nuevo, borrando nuestros delitos y nuestros pecados. Tenemos que nacer de nuevo para morir al viejo hombre, porque estábamos muertos espiritualmente, y es por eso que el nacer de nuevo nos da una esperanza de resurrección a una nueva criatura. En Romanos 3:23 dice lo siguiente: el apóstol Pablo escribió: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de manera que una persona necesita nacer de nuevo a fin de que sus pecados sean perdonados y para poder tener una relación con Dios. ¿Cómo ocurre esto? En Efesios 2:8 y 9 formulan estas palabras: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, o sea, un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. No es por lo que nosotros hacemos, pero sí también dice la palabra que fuimos hechos para hacer buenas obras, aunque nuestra salvación no es por las obras que hagamos. Cuando uno es salvo, cuando uno ha nacido de nuevo, ha sido renovado espiritualmente y ahora es hijo de Dios por el derecho de este nuevo nacimiento, confiar en Jesús, en aquel quien pagó la penalidad, nuestra deuda del pecado al morir en la cruz, es lo que significa nacer de nuevo espiritualmente. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si nunca has confiado en el Señor Jesucristo como tu Salvador, ¿consideraría usted dar lugar al Espíritu Santo mientras Él le habla a su corazón? Usted necesita nacer de nuevo. ¿Haría usted la oración de arrepentimiento? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. San Juan 1:12. Si usted desea aceptar a Jesucristo como su Salvador y nacer de nuevo, aquí está una oración modelo. Recuerde que hacer esta oración o cualquier otra no va a salvarlo, es solamente el confiar en Jesucristo lo que le puede liberar del pecado por la fe. Esta oración es simplemente una de las maneras de expresar a Dios su fe en Él y agradecerle por proveerle de su salvación. Dios mío, sé que he pecado contra ti y merezco castigo, pero Jesucristo tomó el castigo que yo merecía, de manera que la fe en Él yo pueda ser perdonado. Me aparto de mi pecado y pongo mi confianza en ti para la salvación. Gracias por tu maravillosa gracia y perdón, el don de la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén significa que yo lo creo, y así va a ser.